diferentes. Jesús Mendoza está con nosotros acá en el Estudio 1 de Muchas Globovisión. Mencionábamos expresidente de este centro, de la Federación de Centros Universitarios, pero quien sale de la UCB o sale de uno de estos cargos, pues nunca se desprende de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué estás haciendo en este momento para que nuestros televidentes se actualicen un poco primero con respecto a Jesús Mendoza? No, bueno, la realidad es que hace casi un año, cumplimos el año ahorita en diciembre, pues sí, entregué la presidencia de la Federación de Centros Universitarios, pero uno sigue conectado con la universidad. Actualmente sigo conectado a través de, soy profesor colaborador de la Facultad de Odontología, porque la realidad es que sigo creyendo que las personas que egresamos de la universidad tenemos que tratar de retribuirle a la universidad de alguna manera. Y bueno, mi retribución a la universidad en este momento es como profesor colaborador, y sigo en el ámbito político, pues creo que es necesario que los jóvenes sigamos involucrados en el tema político, sigamos aportando nuestras ideas. Es necesario que haya una generación de relevo, que soy de los que creo que ahorita somos más el presente que el futuro, y que podamos aportar nuestras ideas para este país, que la realidad es que necesita jóvenes, la realidad es que necesita que tengan nuevas ideas y nuevos planteamientos para poder salir que de alguna otra manera esta crisis política y económica que tenemos, que los jóvenes somos importantes para eso. Militas en Fuerza Vecinal, hay un poco más de formalidad también ya en esa figura política, más allá de ser una representación o una vocería universitaria, está formalmente en Fuerza Vecinal. Ahora hablas de la actuación de los jóvenes, te consulto, Jesús, con el invitado anterior estábamos analizando esta situación de tensión que se vive en el Mar Caribe, en aguas limítrofes con el territorio venezolano. ¿Crees que esto es un tema ajeno o distante a la juventud venezolana, que de alguna forma quizás dicen algunos analistas que hay una desconexión del tema político? ¿Qué tan ajeno, qué tan distante? Yo creo que sí hay una desconexión del tema político, no solo en el ciudadano de a pie, sino también en los jóvenes. Yo creo que los jóvenes ahorita están en un clima de incertidumbre totalmente. Estamos viendo un ejecutivo que no ha incentivado políticas públicas para los jóvenes, como una ley de primer empleo, como de alguna otra manera, digamos que incentivos para emprendimientos. O sea, lo hay, pero hay que multiplicarlo en un número exponencial altísimo, porque hay una cantidad de jóvenes importantes que quieren explotar sus emprendimientos, hay una cantidad de jóvenes importantes que quieren salir al mercado laboral, y lo que se encuentran lamentablemente son unos salarios pues deficientes que no los ayudan a llegar pues ni al 15 ni al último. Entonces lo que estamos viendo es que los jóvenes están teniendo una incertidumbre muy grande en el que va a pasar mañana, por el que la crisis económica los ha afectado. Un joven lo que quiere es tener un emprendimiento donde tenga un desarrollo económico importante, y eso de alguna otra manera se le ha afectado por la crisis económica. Un joven quiere comprarse un carro, quiere comprarse una casa, quiere establecer una familia, y eso se ve afectado por la crisis económica. Y tampoco ha habido políticas públicas suficientes para poder de alguna otra manera incentivar a que el joven pueda de alguna otra manera tener un campo laboral más grande. Entonces, ante eso, el joven está entre irse del país o quedarse. Hay una cantidad de jóvenes importantes que decide quedarse y enfrentar todas estas limitantes, pero también tenemos una cantidad de jóvenes importantes que ha salido de nuestras fronteras y que lamentablemente tiene una profesión de médico, odontólogo, economista, internacionalista, que no la está ejerciendo en fuera de su frontera. ¿Cómo Entonces, tiene que reaccionar esta juventud con respecto a esta actualidad política y a esta amenaza que se vive en este momento con respecto a la soberanía nacional? Se entiende pues esta situación que tiene que ver mucho con el día a día, que tiene que ver por supuesto con esa sobrevivencia, con esa forma de ingresos que tienen no solamente los jóvenes universitarios, sino también los nuevos profesionales, como bien los decías, de que hay algunas iniciativas no suficientes, de esta forma pues lo describes, pero ¿cómo tendrían que reaccionar ante esta situación de amenaza a la soberanía, más allá quizás de la incertidumbre? ¿Cómo paliar un poco esa incertidumbre, no desde el punto de vista necesariamente económico? ¿Cómo puede reaccionar la juventud? Yo creo que hay que explicarle a la juventud qué es lo que está pasando primero, porque ¿qué pasa? Hay demasiada desinformación, demasiado fake news. Yo creo que la estrategia que estaban utilizando pues algunos países a nivel internacional es una estrategia equivocada con Venezuela. Uno puede entender de que hayan países internacionales que quieran mediar en la situación de la actual crisis, pero cuando pasa esa mediación a una imposición o una agresión, sin duda alguna es una estrategia equivocada, y uno como venezolano tiene que defender su soberanía, uno como venezolano tiene que explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Cuando caiga un misil en Venezuela, el misil no va a calificar qué edad tienes para que te caiga, ni de qué ideología política eres para que te caiga. Te va a caer y punto. Y uno le tiene que de alguna otra manera explicar a la juventud venezolana que en este momento, si estamos teniendo una estrategia equivocada de algunos países, lamentablemente de Estados Unidos,
para decirlo en específico, con Venezuela. Nosotros creemos fielmente en la negociación, nosotros creemos fielmente en el diálogo y eso es lo que tiene que suceder en este país. Un diálogo, una negociación que nos pueda brindar una alternativa real ante la salida de esta crisis política y económica que tiene el país. Pero con una imposición y con una agresión no lo vamos a lograr y se va a acrecentar más la crisis política y económica del país, como es lo que está pasando. Entonces, lo que hay que explicarle a los jóvenes es que hay que defender de alguna otra manera, hay que tener la bandera del diálogo porque es la única bandera que va a poder hacer que Venezuela salga de la crisis que está actualmente y que ha hecho que muchos se vayan del país. Precisamente militas en Fuerza Vecinal, que ha tenido un protagonismo importante en los últimos procesos electorales, en los últimos años en nuestro país, y ha sido calificada también como una nueva oposición. Ha tenido un papel importante dentro de toda esta oposición que existe, que coexiste en este momento en el país. Desde Fuerza Vecinal, ¿cómo te diriges a los jóvenes? Pues en el caso de que ha sido politizado este conflicto, ¿estás a favor o estás en contra? Si estás a favor de defender la soberanía nacional, entonces estarías apoyando quizás a algunos actores de gobierno y no necesariamente al territorio o al Estado venezolano. Entonces, ¿cómo hacer ese discernimiento de, bueno, no se trata de estar a favor o en contra, sino de que es un tema de que hay que defender? Bueno, pero es que hay una realidad, es que yo puedo pensar de manera distinta a los que hoy están en el gobierno. A las personas que hoy encabezan el Ejecutivo Nacional, sin duda alguna yo pienso totalmente distinto a ellos. No comparto el sistema económico que impulsan, no comparto de alguna otra manera políticamente su ideología, no la comparto. Ahora, que esa diferencia vaya, que yo apoye, digamos que un ataque de un país internacional a Venezuela es totalmente distinto. Yo soy una persona que soy opositora, que no cree en las políticas públicas que ha llevado el actual gobierno y que de alguna otra manera tiene que haber un diálogo actualmente entre la oposición y el gobierno, pero no estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo nunca con una agresión internacional a mi país, porque eso lo llevo yo como venezolano, que no quiero que otro país agreda a mi país, porque eso implicaría una crisis mucho peor a la que estamos hoy viviendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, de alguna otra manera, poderle llegar a la gente? Yo creo que una de las cosas mejores que ha hecho, digamos que Fuerza Vecinal, ha sido llegar a la gente a través de gestión. Yo creo que las gestiones de los diferentes alcaldes de Fuerza Vecinal, como Manuel Ferreira, Darwin González, Gustavo Duque, ha sido el dedicarle a la gente, el tratar de solucionar sus problemas cotidianos y sus problemas diarios. La gente que está en la comunidad, que tiene problemas de agua, que tiene problemas de luz, que tiene problemas con las vías, que tiene problemas con la salud, de alguna otra manera, ese modelo de gestión ha sido un modelo de gestión que ha acompañado y que la gente de alguna otra manera le ha llenado y que por eso ha sido respaldado esos alcaldes, porque de alguna otra manera la gente quiere solución real a sus problemas. Tenemos un problema político importante y se tiene que debatir el problema político, pero no podemos alejarnos que afuera hay una gente que quiere también solucionar sus problemas y eso se ha dado a través de unas gestiones que son ejemplo hoy en el país. Bien, precisamente dos situaciones que van de la mano. Esta situación con carácter internacional, con los Venezuela, en la región y los países vecinos, y los problemas propiamente de Venezuela, como los tiene bien toda nación. Y hablas que quizás el mensaje de Fuerza Vecinal ha sido llegar a través de la gestión, pero Fuerza Vecinal no representa todos los espacios de poder. Claro, ¿Qué otras cosas, bueno, consideras son necesarias o son urgentes o es que prioritarias? la realidad es que Fuerza Vecinal es un partido dentro del espectro de partidos opositores. La realidad es que tiene que haber una unificación en la línea de los partidos opositores. O sea, hoy por hoy estamos viendo que hay diferentes líderes políticos, hay diferentes discursos políticos, pero hay que unificarlos. Y hay que unificarlos en, sí, la defensa de la soberanía nacional, pero también en sí no compartimos, digamos que las políticas económicas y sociales que ha tenido el actual gobierno, pero la única manera de solventar la crisis es a través del diálogo y la negociación. Tiene que existir un diálogo y una negociación en este momento en el país para que podamos tener políticas públicas reales, para que podamos tener de alguna otra manera una salida de la crisis política y económica del país. Yo creo que los dos discursos que tenemos que tener en este momento es la defensa de la soberanía nacional, pero también la defensa de una mesa de diálogo que pueda darle resultados reales al venezolano a pie. Allí lo puede generar un poco quizás de fatiga cuando se habla de la palabra diálogo, entendimiento, conversación, porque, bueno, es una palabra que ha venido usándose en diferentes espacios, en diferentes momentos, con diferentes aristas, con diferentes medidas, diferentes firmas de acuerdos. Entonces, surge la pregunta, y suele ser una pregunta que se repite.
que tiene que hacerse para que el acuerdo o el entendimiento sea diferente y, por ejemplo, la oposición que no se entiende pueda entenderse, actores de oposición y gobierno finalmente, bueno, pueda fluir mejor esa comunicación o el cumplimiento de acuerdos de ambas partes. Sin duda alguna, no nos podemos cansar nunca del diálogo, porque la realidad es que el ejercicio de la política va embarcado y va de la mano con el diálogo. El político que se cansa del diálogo y quiere utilizar, digamos que otra estrategia, es un político que lamentablemente no está utilizando la bandera esencial de la política, que es el diálogo, que es la negociación. Y actualmente tenemos que utilizar eso. La gente, de alguna otra manera, le puede huir esas palabras porque esos diálogos y esas negociaciones no le han tocado al venezolano a pie, porque siente que han sido de alguna otra manera un diálogo para la foto, un diálogo para ser televisado, un diálogo para animar de alguna otra manera, pues algo que pueda ver en los venezolanos por la televisión, pero tenemos que pasar del diálogo de la foto al diálogo real que pueda darle de manera efectiva al venezolano una solución real a sus problemas. Y eso es lo que tiene que entender la oposición. La oposición tiene que entender que tenemos que pasar un diálogo real con el gobierno nacional, pero también tenemos que entender que hay unas estrategias que no han funcionado. El que yo salga y diga que falta poco, el que yo falte y diga que queda poco tiempo para que el actual gobierno pues se acabe, eso es irreal. Eso no es algo que es tangible. Nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que ver que actualmente tenemos unas personas que están en Miraflores, que están ejerciendo el gobierno nacional, pero también tenemos una oposición real, una oposición que se midió en unas elecciones de gobernación, de Asamblea Nacional, de alcaldes, y que tenemos que establecer un diálogo real que le pueda dar solución al venezolano y no un diálogo de una foto o de algo que fue televisado y que el venezolano diga, esto es otro parapeto más que no me soluciona. No, tenemos que pasar a la realidad, a algo que realmente le dé solvencia a los venezolanos, que pueda salir de la crisis que está viviendo. Vamos a hablar de uno de esos espacios de entendimiento, de propuestas, de ideas, que está en la Universidad Central de Venezuela, a la vuelta de la pausa, ese foro que está allí en boga. Ya ven.